puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a Diálogo Abierto. En el programa de hoy hablamos de la lucha por los derechos de los deliveristas y también sobre cómo la pandemia ha impactado a estos trabajadores. Nos habla una representante del proyecto de justicia laboral y también hablamos con una deliverista que nos cuenta sobre los peligros y necesidades que enfrentan los trabajadores de entrega para las plataformas digitales. Luego, la obra teatral La Gringa cumple 25 años en escena. Hablamos con su autora, la dramaturga Carmen Rivera, quien nos cuenta de esta obra teatral que tiene el récord como la obra de teatro en español que más se ha representado en la historia de Nueva York. Quédate con nosotros, soy Javier E. Gómez y ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevos, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia. La pandemia del COVID-19 ha creado conciencia sobre asuntos que impactan grandemente a los trabajadores. Uno de los sectores de trabajadores más impactados por la pandemia son los deliveristas o los trabajadores de entregas. Para contarnos cuál es la situación y qué se está haciendo al respecto, damos la bienvenida a Glendy Cituras, organizadora del Proyecto de Justicia Laboral, la entidad que organiza a los Deliveristas Unidos, y también damos la bienvenida a Pepe Jones, trabajadora de entregas aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenidas. Gracias. Glendy, comencemos contigo. ¿Cuál es la situación en este momento con los deliveristas a causa de la pandemia? Bueno, mira, nosotros como organización venimos hablando y organizando a los deliveristas desde abril del año pasado. Anteriormente nadie había visto a los deliveristas como trabajadores, ¿verdad? Nadie, ni la ciudad tan siquiera había volteado a ver al deliverista como importante. Fue cuando ya la pandemia empezó a afectar y los deliveristas se volvieron esenciales para la economía, para mantener la economía de los restaurantes. Ahí fue donde el deliverista empezó a tener más riesgo, puesto que empezaron a hablar y empezaron a discutir los diferentes problemas que estaban viviendo a diario cuando realizaban este trabajo. Entonces, ahí fue donde ellos se abocaron a nuestra organización, varios de los miembros de la organización se abocaron a la organización para buscar ayuda y ver qué es lo que se podía hacer, puesto que anteriormente nadie hablaba de los deliveristas y fue un grupo de nuestros miembros, ¿verdad?, que empezó este movimiento. Glendy, para que la gente entienda un poco el concepto de los deliveristas en la economía moderna, me planteabas fuera de cámara que se trata de trabajadores de entregas, pero que lo hacen para apps digitales. Exactamente. Esta economía se volvió muy, muy famosa durante la pandemia, ¿verdad? Porque la mayoría de los restaurantes se volvieron obligados a usar este tipo de aplicaciones, puesto que era más cómodo, era más cómodo para el cliente que no tener que ir a un restaurante, no tener que salir a la calle, no tener que exponerse al virus. Entonces, las aplicaciones vieron esta manera de hacer negocio, ¿verdad? Y básicamente el restaurante se vio obligado a usar estas aplicaciones. Muchos de estos restaurantes dejaron de usar el deliverista que ya tenían contratado y optaron por usar las apps, por por firmar el contrato con las apps y no solo con una, ¿verdad?, sino que con varias apps para ser competitivo. Entonces, esto generó millones de ganancias para las aplicaciones, no necesariamente para el restaurante. Al menos el restaurante lo que pudo en muchas ocasiones es mantenerse a flote, pero quien de verdad hizo los millones, se llevó toda la parte buena, diríamos, fue la aplicación. Y quien más aquí salió afectado fue el trabajador. El trabajador se vio forzado, ¿verdad?, a usar estas aplicaciones, puesto que las fuentes de trabajo eran bien pocas cuando se trata de la comunidad inmigrante, ¿verdad? Y cuando muchas fuentes de trabajo fueran cerradas, entonces muchos de ellos fueron obligados a usar estas apps.
En este momento, según las leyes existen en Nueva York, ¿existen algunas protecciones para los deliveristas en este instante? No, no, los, los deliveristas son considerados como contratistas independientes para las aplicaciones. Esto significa, ¿verdad?, que no tienen ningún derecho, pero, sin embargo, las aplicaciones tratan al deliverista como empleado. Eso significa, ¿verdad?, que controlan todo, ¿verdad? Controlan qué días pueden trabajar. El deliverista tiene que reservar las horas que va a trabajar, dónde va a trabajar. No es que lo deciden, ¿verdad? Entonces, la aplicación en cierta manera está controlando esto, lo que significa que los está tratando como empleados, pero no les da ningún beneficio porque al igual ellos tienen que comprar todo su equipo para empezar a trabajar. So, desde la bicicleta que cuesta casi $2,000 hasta la bolsa donde ellos hacen los deliveries, donde llevan la comida. Pepe, en tu experiencia, me comentabas que tienes 2 años trabajando como deliverista. ¿Cómo ha impactado la pandemia tu trabajo? Bueno, en la pandemia, al inicio, yo diré que seguíamos trabajando ese pequeño grupo de personas que siempre trabajaban en delivery, pero con la pandemia, a fuerza que ya no había trabajo, muchos han empezado a entrar en delivery porque era la única opción que había. No solo era la única opción que había, sino era la única fuente de, de trabajo, de ingreso, ¿no? Y además de eso, había el confinamiento que los clientes no podían salir al restaurante a hacer su pedido ellos mismos. Entonces, obligatoriamente, el deliverista era el que estaba indicado a llevar la comida a la casa de los clientes, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando hablamos del impacto que hubo en la pandemia en el trabajo de los deliveristas, era demasiado grande con los riesgos que eso conlleva, porque en la pandemia no solo había riesgo de agarrar la enfermedad llevando la comida, sino también enfrentábamos el riesgo de los robos que hemos enfrentado en el camino, además las agresiones en los buildings donde llevamos las comidas. Pepe, me estás hablando de asuntos que la gente ni se imagina por lo que ustedes pasan. Exactamente. Muchos no saben que nuestro trabajo lleva muchos riesgos. La gente ni se lo imagina ni siquiera. Muchas personas no dan valor a ese trabajo. No lo consideran ni siquiera como un empleo, ¿sabes? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para poder hacer buen trabajo y tener ciertas protecciones? Más que nada, el respeto de la compañía hacia nosotros, primero que nada. La compañía no nos respeta, no nos consideran. Más que nada, lo primero de eso es la responsabilidad que tiene la compañía hacia nosotros. ¿Cuál es? Porque la compañía no tiene ninguna responsabilidad entre nosotros. Si sufre de alguna agresión, algún accidente, algún robo, ellos no se hacen responsables, pero no exigen más, pero no se hacen responsables de nada. Tal como te está explicando, con la pandemia y todo, antes de la pandemia y con la pandemia y después de la pandemia, en llevar la comida a los buildings, que todos sabemos que aquí en Nueva York hay muchos buildings muy peligrosos. No todos, pero sí hay muchísimos que son peligrosas, sobre todo los buildings de projects, ¿me entiendes? Entonces, si la compañía exige, no solo te exige, la compañía no aclara a los clientes que ellos no se hacen responsables de cualquier cosa que nos pasa a nosotros si subimos en los buildings. Pero si no subimos en los buildings, entonces, ¿qué pasa? Nos castigan la compañía. A partir del reporte que hace el cliente, entonces nos castigan la compañía donde te cierran la cuenta. Así que, ¿dónde está que tú eres trabajador independiente? Tú no eres independiente porque te puedes cerrar la cuenta cuando ellos quieren, a la hora que ellos quieren, en el momento que ellos quieren. Simplemente a partir del reporte de un cliente. Glendy, a nivel de cambios legislativos para protecciones, ¿qué está haciendo la organización en este instante y cuáles son los cambios que hacen falta? Bueno, en términos de seguridad, yo creo que es uno de los temas más importantes que se debe de tratar, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando con la ciudad y teniendo reuniones, ¿verdad?, con las oficinas de la alcaldía,
la policía, estamos tratando de reunirnos para ver cómo vamos a tratar el gran problema que es lo más importante para el trabajador, que es la seguridad, porque si tú no sé si lo escuchaste, ¿verdad? Pero en el pasado mes 2 trabajadores deliveristas murieron. Uno de los trabajadores fue el señor Vitilio, que murió tratando de defender su bicicleta. Sin embargo, todavía no se ha hecho justicia, todavía no se ha atrapado el culpable. Entonces, ese es uno de los temas que es más delicado y el más importante porque se trata de la vida de las personas que han alimentado la ciudad de Nueva York y que han mantenido la economía de los restaurantes durante la pandemia. Y yo creo que una ciudad como Nueva York no tendría estos trabajadores no tendrían que sentirse con miedo cuando andan haciendo este trabajo, porque la mayoría de ellos está diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé si voy a regresar a casa, o yo no sé si cuando yo entrego la comida a un cliente, mi bicicleta va a estar ahí, o ya me la robaron, entonces yo no sé qué va a pasar. Entonces es un tema que lo estamos tratando y estamos tratando de hablarlo con las autoridades para resolver este problema lo más pronto posible. En términos de regulaciones de las aplicaciones, estamos trabajando con los 3 City Council, con Carlos Menchaca, con Carlina Rivera y con Justin Brannan, porque ya se introdujo un paquete de legislaciones que va a proteger a los deliveristas, ¿verdad? En primera instancia, estamos buscando que el deliverista tenga acceso a los baños. Los deliveristas actualmente, los restaurantes le niegan el acceso a los baños. Es un derecho humano. Es algo tan simple que el deliverista no está pidiendo el baño en cada restaurante que va. Entonces yo creo que vamos a empezar con eso. Entonces ya Carlina Rivera introdujo el bill donde va a forzar, a obligar a los restaurantes que les den el acceso a los deliveristas si recogen orden en ese lugar. La otra cosa que se está tratando también es acerca de las distancias que los deliveristas pueden ir a dejar un delivery. También se está hablando dentro de las legislaciones se va a introducir algo que tenga que ver con el peso y las cantidades que los deliveristas pueden llevar en sus bicicletas. Entonces, porque como Pepe dice, hay mucho abuso de parte de la compañía. Muchas veces las aplicaciones creen que los deliveristas tienen carro. Ellos no son justos. Están tratando el trabajador sin ningún derecho. Ellos no piensan que hay un humano detrás de una orden. Hay un humano que tiene que hacer el trabajo difícil para que ellos se lleven la mayoría del profit. Glendy, ¿hay algo que el público consumidor pueda hacer para apoyar a los deliveristas en resolver estas situaciones? Hay mucho que el consumidor puede hacer. En primer lugar, si usted es una persona que ordena en una aplicación, asegúrese de darle, en primer lugar, si usted vive en uno de esos proyectos, donde en ocasiones es donde ellos pierden sus bicicletas, donde le roban sus bicicletas, baje abajo a recoger su orden. O sea, le va a tomar 3 minutos y el deliverista va a estar más cómodo porque no va a tener que estar pensando que cuando él va a subir a dejar ese delivery, cuando él regrese ya no va a estar su bicicleta. Entonces, una de las cosas que va a ayudar mucho al deliverista, ¿verdad? Y le va a dar tranquilidad. La otra es que es bien importante darle buenas reviews. No es siempre la culpa del deliverista que su comida llega tarde o que su comida está fría. No es culpa siempre del deliverista. Lo que pasa, muchas veces el cliente cree que toda la responsabilidad es del deliverista y no es así. Detrás de esa orden hay un restaurante que está preparando la comida, hay un proceso y creo que el cliente tiene que saber que no es culpa del deliverista. Ya para terminar y como deliverista misma que eres, ¿qué tú esperas de este trabajo en el futuro? Espero muchas cosas. Espero, en primer lugar, para empezar, que empiecen a considerarnos como un trabajo, como cualquier trabajo. ¿Sí? Además de eso, espero que la ciudad, más que nada, empieza a involucrarse y a permitir, a obligar a menos la compañía por la cual nosotros trabajemos, que ellos empiecen a tomar en cuenta lo que nosotros reportamos como problema que tenemos.
Gracias por acompañarnos con esta información tan importante. Glendy Cituras, organizadora del Proyecto de Justicia Laboral, la entidad que organiza a los Deliveristas Unidos, y también Pepe Jones, trabajadora deliverista en Nueva York. En 1996 se estrenó en repertorio español una obra teatral que cambió la historia de ese teatro. La obra se llama La Gringa y cumple 25 años en escena. Para hablarnos de esto y más, damos la bienvenida a la dramaturga Carmen Rivera, autora de La Gringa. Bienvenida, Carmen. Gracias por esta entrevista, Javier, y muy bueno verte. Te he visto a menudo en asuntos de trabajo, pero no te había entrevistado en más de 20 años, así que estoy muy contento. Igualmente. Carmen, 25 años de La Gringa en cartelera, en repertorio español. ¿Cómo te sientes? Es como, no sé, perdón, que en el espíritu de La Gringa voy a usar una expresión gringa. It's like an out of body experience. Es algo que bien surreal. Cuando uno escribe una obra, uno piensa, espera que alguien diga sí, que lo van a producir. Y después ahora estoy celebrando 25 años en cartelera. So, es algo que me siento tan agradecida y con muchas bendiciones, y que el repertorio dijo que sí y siguen diciendo que sí. So, para mí es también un logro, un logro que celebro también con repertorio, porque sin ello esto no hubiera sido posible. La obra teatral tiene el récord, creo, de la obra teatral en español que más se ha presentado en Nueva York. Cuando la escribiste, que tuvo su premier, ¿pensaste que llegarías a este récord? Nunca. Yo hubiera sido contenta con 6 semanas. Porque eso es algo, it's a traditional time for production, las 6 semanas. Es algo tradicional y convencional, y yo pensaba, 6 semanas y después yo sigo con la vida, y esas 6 semanas se convirtieron a 25 años. Naciste en Nueva York de padres puertorriqueños. Incluso he leído en reportes que en tu casa no aprendiste a hablar el lenguaje español, que lo aprendiste ya de adulta. Los asuntos que presentas en La Gringa, dualidad de personalidad, dualidad del ser, ¿cuán ligados a tu propia vida están? No puedo cambiar, no puedo cambiar la historia mía. Mis padres vinieron a este país cuando tenían 8 años.
en la época 50, cuando era un ambiente bien hostil y agresivo contra latinos. Hasta mi padre, él dice, él no, ni se recuerda aprendiendo inglés. Él se levantó una mañana y habló inglés, pero era un niño. Y mi padre, los dos son bilingües, pero como se criaron aquí, básicamente, lo que dicen americanizado, cuando mi hermano y yo nacimos, yo solamente tengo un hermano, no nos hablaron en español, pero mis abuelas no hablaron inglés. So, yo tuve conversaciones completas con mi abuela hablando en español y yo contestando en inglés, como si fuera un idioma. So, para mí esa dualidad es. Carmen, cuando estrenó La Gringa en 1996, la mayoría de la población hispana en Nueva Sí, York era puertorriqueña y también fue ese primer cambio generacional donde los hijos de los puertorriqueños pioneros estaban entrando a la adultez. En este momento, la comunidad hispana en Nueva York es más bien un arcoíris de etnias y de grupos. ¿Por qué crees que la obra tiene tanta resonancia, que todavía tiene una durabilidad y vigencia, aun cuando la historia es bastante puertorriqueña en esencia? Porque yo creo que las cuestiones de identidad y de ser parte de este ambiente americano o norteamericano siempre está en flux. No hay seguridad. Cuando se convierte un inmigrante a un ciudadano en esencia, claro, pueden tener los papeles y todo, pero when does one become an American? Y eso es algo, y más ahora, con tanta energía negativa contra el inmigrante que solamente quiere una buena vida. Esta obra, el repertorio trajo La Gringa a Colombia y me recuerdo después de una de las funciones, una mujer me acercó, me dio la gracia por la obra y me dijo, mis primos que viven en Queens, en Jackson Heights, Queens, yo siempre le llaman los gringos, jamás no lo voy a hacer. I'm like, pues gracias, gracias. Y es algo que yo creo que la identidad norteamericana, el país, los Estados Unidos es un país joven. So, la cosa de quién es un americano siempre está cambiando. So, yo creo que en la obra La Gringa trata de quién soy yo. Ok, so no soy de allí, no soy de aquí, no soy de allí, no soy de ningún parte. Y uno tiene que buscar la identidad dentro de sí mismo. Entonces, es un tema muy universal que a medida que otros grupos ya van entrando en segunda, tercera generación en Sí, Estados Unidos, comienzan a mirar asuntos de identidad tal cual los puertorriqueños lo estaban haciendo hace 25, 30, 40 años. Ahora hablemos un poquito de ti, Carmen. En estos 25 años desde que estrenó La Gringa, ¿cómo has cambiado tú desde la chica dramaturga joven a la más adulta ahora? ¿sabe que yo creo que yo no pudiera escribir La Gringa ahora? Porque ese conflicto de el deseo de ser parte de un lugar no lo tengo, pero en la misma vez lo tengo, pero yo a los 56 ahora, yo digo, yo quiero pertenecer aquí y pertenezco. Y yo creo que esa búsqueda no lo tengo no lo tengo ya. Y, y no sé, y también como escritora, eh, mira, mirando no mirando, it's like looking back, mirando atrás a donde estuve en ese momento, yo tenía tanta ansiedad porque también estuve tratando de ser actriz y todo el mundo, tú no pareces puertorriqueña, tú no pareces esto, tú pareces más griega, italiana. So, fueron como muchos mensajes, ¿quién tú eres? ¿No te parece esto? Como, ahora no me importa, ahora no me importa, soy quien soy. En eso, creo que em, soy diferente. Y también
Es interesante, because it's a coming of age story también. Perdón, no sé cómo decirlo en español. Hay un término en español, yo sé, pero ahora se me escape la palabra. It's a coming of age story y ya I'm of age. So en eso es los deseos y la necesidad de donde uno quiere pertenecer no son igual ahora. Cuéntame qué estás escribiendo hoy día. Gracias por la pregunta. Pero quiero aclarar una cosa, que escribí a Celio con Cándido Tirado, mi querido esposo, y la primera vez que escribimos juntos y no peleamos durante el proceso. Y después cuando estrenó la obra volvimos al normal. En eso, pero estoy muy contenta. Fue un proceso muy, muy chévere. Estoy escribiendo una obra sobre el último delfín en la Tierra, en el planeta, diciendo adiós a todo el mundo, que se ve, porque hay mucha historia ahora de ballenas y delfines beaching themselves, matándose. Yo leí un libro de qué va a pasar al ser humano después, whenever después es, cuando pase, y yo no sé, se me ocurrió una vez un delfín en mi mente hablando, diciendo, mira, por favor, cuida el planeta porque ya no puedo ayudarte. Yo quiero ir, íbamos a ir el año pasado, pero claro, con COVID y coronavirus, yo quiero ir al Key West y a nadar con delfines y a ver, algo completamente diferente. Un tema, pero estoy muy, estoy muy preocupada con, I don't know, no soy la única, pero hay muchos discursos sobre la derecha, la izquierda, y no va a importar cuando si there's no planet Earth, ¿qué importa eso? Yo estoy como tratando, yo quiero ir con organizaciones a limpiar playas y no sé, esa es la obra que estoy trabajando, haciendo investigaciones. Mientras tanto, Carmen, ¿sigues Sí. enseñando? Estoy enseñando en the New School right now, enseñando dramaturgia y estructura dramática. La pieza teatral La Gringa durante la pandemia puede verse a través de la plataforma digital de Repertorio Español y de hecho el Hostos College, el Centro de Bellas Artes de Hostos, la ha estado presentando gratis al público del día 6 al 9 de mayo a través de la plataforma de Hostos Community College del Centro de Bellas Artes allí. Me imagino que la obra regresará una vez Repertorio pueda abrir presencialmente. Sí, espero que sí, espero que sí. Estamos, como decimos, estamos bregando. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.